Hoy quiero hablarles de dos asuntos que nos preocupan en el Partido Popular. La primera es la frivolidad con la que el Gobierno ha tratado a los autónomos esta pasada semana con una medida y su contramedida en pocas horas. Y la segunda es el descontrol con el que el PSOE reparte dinero en la sede de su partido. Todo nos lleva a algo que decía el presidente Feijóo este mismo fin de semana, ¿no? El PSOE está haciendo un país caro para el trabajador y muy barato para los sinvergüenzas. Esta semana el Gobierno ha tenido que rectificar, como les decía, su única propuesta para autónomos, que era exprimirles todavía más. Han tenido que retirar esa subida indiscriminada de las cotizaciones de los autónomos que la ministra y la portavoz del Partido Socialista nos decían el fin de semana en un vídeo muy gracioso que era maravillosa. Horas después han tenido que retirar esa medida. Al final, solo quien no ha vivido de su esfuerzo frivoliza de esa manera con la vida de 3 millones de autónomos. Quien no sabe lo que es levantarse por la mañana, emprender, poner en riesgo tu nivel económico, el tiempo de tu familia, el esfuerzo que requiere emprender, solo alguien que no lo ha vivido puede jugar con esa frivolidad con 3 millones de autónomos en este país. Hemos oído incluso a algunos propagandistas colocados por el Gobierno de España en tertulias políticas decir que es una buena noticia que haya menos autónomos, que no pasa nada porque haya menos autónomos. Pero ¿quién se creen que paga los servicios públicos, la dependencia, el estado del bienestar? ¿Quién se cree que lo pagan? Fundamentalmente todos aquellos que emprenden y que dedican su tiempo y sus recursos a contratar a otras personas. Es de una frivolidad absoluta todo lo que ha hecho el Gobierno esta semana. Al final el Gobierno solamente ve en los autónomos y en los empresarios un cajero automático del que sacar dinero cuando necesitan pagar peajes y chantajes. Ya está bien de que el Gobierno se crea que los empresarios y los autónomos de este país son su cajero automático. Por eso, para el Partido Popular, que valoramos a quien emprende y el esfuerzo que hace y el esfuerzo que supone, hemos presentado un plan y hemos traído propuestas reales. Y queremos que en este Pleno el Gobierno y los socios que se han dicho y desdicho en pocas semanas, en pocas horas, que se retraten. Queremos que se retraten. Y por eso hemos presentado una PNL que van a tener que votar. Van a tener que votar un punto para que se exija que no se produzca esa subida de la tasa del 35% a las cuotas de los autónomos. Vamos a ver qué hace el Gobierno de España, el Partido Socialista, y vamos a ver qué hacen sus socios. Los socios se han subido al carro de decir que defienden a los autónomos, vamos a ver qué hacen. Si quieren que España permita a los autónomos que cobran menos de 85.000 euros no tener que hacer declaraciones del IVA, como ha prometido Feijóo, y como, por cierto, se está haciendo en la Unión Europea. La otra cuestión de la que les quería hablar, ¿no?, que es ese problema que tiene el PSOE ahora mismo para poder acreditar que toda la financiación que se produce en el Partido Socialista es legal y acreditada ante el Tribunal de Cuentas. Y vuelvo a repetir algo que yo creo que es muy importante, por mucho que desde el Gobierno se intente decir lo contrario. Lo voy a decir muy bajito, así como ella, para no crispar. La financiación irregular sobrevuela al Partido Socialista. Y los jueces de este país lo están investigando porque no han conseguido acreditar el origen de esos fondos con los que pagaban en metálico. Como ven, lo digo muy bajito y sonriendo, o sea que no crispo a nadie. Sobre la contrarreforma de autónomos, vamos a ver qué traen definitivamente, porque el fin de semana nos decían que era maravillosa la propuesta que habían hecho y luego han tenido que rectificar. Entonces, no voy a avanzar qué vamos a hacer hasta que no veamos exactamente qué nos proponen, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que el Gobierno dice una cosa y luego dice la contraria en menos de 12 horas. Por lo tanto, vamos a ver efectivamente qué traen. Con respecto a la ELA, es lamentable que haya tenido que pasar un año para que el Gobierno se haya dignado a poner dinero. En este año han fallecido más de 1.100 pacientes de ELA a los que no les ha llegado la financiación. Yo he tenido que preguntarle en sesión de control, creo que soy el único grupo parlamentario que en sesión de control le ha preguntado a la vicepresidenta Montero 2 veces. Por cierto, Montero no sabía ni de qué la hablaba. Hemos tenido que traer varias PNLs. Si finalmente es cierto lo que dicen, lo cual pongo en cuarentena, porque mienten más que hablan, me alegrará saber que el Partido Popular ha contribuido a traer al Gobierno del Ronzal para que paguen lo que les debe a los pacientes de ELA desde hace un año. Pero vuelvo a insistir en que lo pongo en cuarentena, porque no es la primera vez que el Gobierno promete dinero que luego nunca llega, para multitud de cuestiones. Hay que ver de esos 500 millones de euros que han anunciado efectivamente cuánto van a los pacientes de ELA. Hay que ver cuánto se va a cofinanciar con las comunidades autónomas. Yo quiero leer la letra pequeña.
Y si no hacen algo que suelen hacer habitualmente, que es mezclar para chantajearnos algo como es la financiación paralela con otras cuestiones. Entonces, vamos a ver efectivamente cómo lo traen y qué traen, porque este Gobierno no es de fiar. Y como se han reído más de una vez y de dos de los pacientes de la ELA y les han usado varias veces, me va a permitir que espere a ver qué traen efectivamente. Y con respecto al caso Koldo, no vi la entrevista, reconozco que estoy enganchada a la serie de La Diplomática y en cuanto llegué a casa me puse a ver La Diplomática. Pero hoy por la mañana he estado viendo algunos cortes de Twitter en los que se veían varias cuestiones que decía el señor Aldama. Nosotros no le damos ni le quitamos ningún tipo de veracidad. Es un ciudadano que va a las tertulias, le hacen entrevistas y él explica su versión. Yo sí pongo de manifiesto que el señor Aldama ha dicho más verdades que el señor Ábalos o que el señor Bolaños, por ejemplo. Pero esto es descriptivo. Entonces, yo no sé si el señor Aldama, me imagino que sí, tendrá forma de acreditar todo lo que ha dicho. Hasta ahora ha llevado mucha documentación a los juzgados y por eso se están investigando muchas cuestiones. Pero no es labor del Partido Popular decir si creemos o no creemos al señor Aldama. Lo que sí sé es que miente menos que Bolaños, eso es cierto. El Partido Popular cree en los autónomos, cree que son los que generan riqueza, cree que son aquellos que están dispuestos a poner en riesgo su patrimonio personal y su vida familiar en muchas ocasiones, si lo dice la hija de un autónomo, para emprender y para tener un proyecto de vida y contribuyen a nuestro país, creando en muchas ocasiones puestos de trabajo. Creo que son los primeros a los que cuando el Gobierno de izquierdas quiere recaudar, les exprime con más impuestos. Para el Partido Popular son muy importantes y desde luego van a formar parte del futuro Gobierno del Partido Popular con medidas concretas para ellos, como ha hecho este fin de semana el presidente Feijóo, porque creemos que son una parte muy importante de nuestra sociedad, efectivamente, todos aquellos que emprenden. Son los que sustentan el estado del bienestar, los que sustentan el Estado, los que permiten que se paguen los servicios públicos con su esfuerzo. Por supuesto que sí. Con respecto al dinero de los pagos en efectivo en el Senado, yo no entro en las decisiones que tome la mesa del Senado y si ahora deciden que el dinero que se va a pagar ahora para las dietas es vía transferencia en lugar de por vía de dinero en metálico, ni me parece bien, ni me parece mejor, ni me parece peor. Me parece que hacen lo que consideran oportuno. Pagar en metálico, siempre que esté dentro de los límites que permite la ley, que por cierto puso María Jesús Montero, es legal. Lo que no es legal es pagar con un dinero del que no puedes explicar su origen. Ese es el problema que tuvo el señor Patxi López aquí ante ustedes, que se hizo un poco un lío. El problema no es pagar en metálico dentro de los límites que establece la ley. El problema es cuando no puedes explicar el origen de ese contenido en metálico, que es lo que le pasa al PSOE. El PSOE tiene un problema. Y es que primero nos dijo, ante un juez, dijo la secretaria, que todos los pagos que se hacían a cargos públicos del PSOE eran vía transferencia. Y de hecho el PSOE replicó a algunos de ustedes en sus medios de comunicación cuando dijeron que no. Y el PSOE dijo, el PSOE no paga en metálico, paga vía transferencia. Luego nos he enterado que sí, que efectivamente había pagos vía metálico. Y el PSOE dijo que era legal. Luego nos hemos enterado que las cantidades de esos pagos superaban con creces lo que la propia María Jesús Montero había establecido para el resto de los españoles. Y dijeron, creo que el señor Bolaños dijo ayer, cantidades menores. Y ahora nos hemos enterado, porque el juez está preguntando, que no pueden acreditar mucha parte de ese dinero, el origen de ese dinero, porque no aparecen los tickets ni aparece reflejado en la contabilidad entre el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, no mezclemos, que yo entiendo que aquí se quiere mezclar. El pago en metálico, si es dentro de los límites que establece la ley y puedes explicar el origen, y el Senado y el Congreso y las empresas públicas que lo hacen pueden explicar el origen de ese dinero en metálico, es legal. Cuando tú no puedes explicar el origen de ese dinero en metálico, es cuando tienes problemas. Y por eso el PSOE tiene problemas. Y por eso el exgerente del PSOE tiene problemas. Y por eso toda España sabe que mienten. Entonces, no mezclemos. Que el PSOE quiere que mezclemos y ese fue el problema que tuvo aquí el señor Patxi López. Y por eso tuvo que ser rectificado inmediatamente después. Con respecto a las negociaciones presupuestarias, mire, yo no estoy al día de lo que están negociando los presidentes autonómicos en las comunidades autónomas. Lo que sí tengo claro es que negociarán todo lo mejor para los ciudadanos de sus comunidades autónomas. Algo que los ciudadanos de esas comunidades autónomas ven reflejado porque todas las encuestas ponen a los gobiernos del Partido Popular en cabeza. Con lo cual, yo no tengo ninguna duda de que harán lo mejor siempre para los ciudadanos. Es el sistema que se ha venido haciendo hasta ahora. Yo he ido en alguna delegación internacional. Cuando era senadora formaba parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y me pagaban dietas para estar allí en Estrasburgo.
Poco dinero me traía de vuelta, porque entre comidas, cenas, transporte que utilizábamos allí, poco dinero te traías de vuelta. Por lo tanto, no es tanto la cantidad, sino lo que te cuesta allí luego vivir. El hotel y el avión se pagaba desde aquí, y el hotel muchas veces se hacía en consonancia. En Estrasburgo era un hotel bastante normal, pero cuando viajan las delegaciones extranjeras lo hacen también en consonancia con el país al que vas. Por lo tanto, muchas veces vas donde te indica, el país, pero vamos, son cuestiones que ven en la mesa, ¿no? Yo creo que no hay que mezclar cuestiones, ¿no? Yo creo que aquí el portavoz del Partido Socialista la semana pasada intentó que se pusiese en tela de juicio cómo el Senado hacía las cosas para intentar extender la sombra de la sospecha sobre todos, y creo que es irresponsable. Creo que es profundamente irresponsable. Yo creo que no hay que mezclar, y que el Partido Socialista tenga problemas para explicar sus dietas no quiere decir que el Senado y el Congreso tengan problemas para explicar sus dietas.